Ya está con nosotros el ministro de Agricultura, Marco Medina. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? Muy buen día, Baisa Paz, Maite Oriente, Obetea, Ñanderechá, Gina. Un placer estar con ustedes aquí. Bueno, Marco, evidentemente vamos a hablar porque vi un video ahí que el momento en que estaban expectantes ustedes al resultado de una premiación y saltaron todo, ¿verdad? De eso vamos a hablar en minutitos, pero hay algo que resaltábamos nosotros en nuestro resumen, que es el tema de la sequía. Y uno dice, bueno, pues vino la lluvia ya, pero esta lluvia parece que no es que solucionan tanto, Marco. ¿Cómo está la situación? Realmente era una situación difícil, estábamos entre 30 y 50 días de sequía en diferentes zonas del país, en un momento crítico para la cosecha, particularmente de la soja y el maíz, que son dos rubros importantes. Un momento en el que las lluvias ayudan a que los granos carguen y que la cosecha sea buena. Esta lluvia es un alivio, pero definitivamente necesitamos que tengamos un poco más de lluvia como para paliar ya los efectos negativos que se están dando en la cosecha. ¿Esos efectos negativos están afectando qué cosecha, qué producción específicamente? Principalmente a la soja, de lo que se denomina la zafra intermedia o safriña, y al maíz, que también es otro cultivo que se tiene en esta época. No hay muchos cultivos, a excepción de estos dos. También, por supuesto, afecta a los rubros intensivos frutihortícolas que se ven afectados, aquellos que no tienen riego, pero principalmente lo que nos preocupa es de que si esto se alarga, se mantiene, podría posponerse el inicio de la cosecha que se da para el mes de agosto, septiembre. Eso sí podría ser un efecto mucho mayor para nuestra economía principalmente. Bueno, contame qué significa el proyecto de modernización y tecnificación de la agricultura familiar, pero más bien cómo se presentaron, por qué había esa expectativa y qué significa para el país tener esto como premiado. Para ponerlo en contexto y que la audiencia nos entienda, esto es como los Oscar para los proyectos que hacemos los gobiernos. Hay un galardón que otorgan las Naciones Unidas anualmente, que se denomina Proyecto del Año, y que es como ganar el Oscar, ¿verdad? O ganar la Copa del Mundo, porque en este caso se presentaron más de 1000 proyectos de 80 países. Y es la primera vez que se presenta Paraguay. Que nos presentamos es la primera vez. Es la primera vez que nos presentamos. Primera vez que tenemos un proyecto para presentar, entonces. Es como si fuese que es la primera vez que clasificamos, sí. Y en la primera vez ya tuviste un premio. Tuvimos el primer lugar. De entre más de 1000 proyectos de 80. El primer lugar, no, es que tuvimos un premio. No, fuimos los primeros. Obtuvimos el primer lugar de entre más de 1000 proyectos de 80 países. Y es la primera vez que un país latinoamericano recibe este galardón. O sea, por eso tanta algarabía y tanto entusiasmo cuando recibimos la noticia, que realmente hasta a nosotros nos sorprendió, pero también nos llenó de un sano orgullo, entendiendo de que es un reconocimiento, un gran esfuerzo que se hizo ahí, todo un equipo de trabajo que desde hace un tiempo viene llevando adelante este proyecto que inició en el año 2014. Un proyecto que lleva a la fecha mecanizadas un poco más de 44.000 hectáreas, beneficiando a 30.000 familias, con la incorporación de buenas prácticas de manejo que hacen que la producción sea sostenible, y por sobre todo una característica que fue fundamental para la premiación del galardón, un alto empoderamiento de las mujeres. 43% de las fincas beneficiadas están encabezadas por mujeres, y eso realmente es un gran logro, entendiendo de que la agricultura normalmente es un rubro dominado, o es un sector dominado por los hombres. Ahora, cuando uno dice, bueno, es un proyecto premiado, pero es un proyecto que está dando resultados también. O sea, si uno dice, bueno, está bien, fueron premiados, pero internamente, ¿qué se siente? O sea, ¿cómo ves los resultados de esto? Más allá del galardón, que por supuesto da visibilidad, el gran mérito de este proyecto es haber implantado o establecido una nueva visión de la agricultura familiar, porque muchas veces nosotros hablamos del Paraguay tecnológico, exportador de soja, de maíz, de trigo, y nos olvidamos que hay un segmento de la agricultura familiar principalmente con muy poca incorporación de tecnología. La mecanización y modernización de la agricultura es un paso muy importante a la tecnología. Y el siglo XXI es el siglo de la innovación y la tecnología. Cualquier persona, empresa, sociedad o sector, en este caso el agrícola, que no apunte a la incorporación de tecnología, se ve postergado en sus oportunidades. Y hemos instalado una política pública que estamos seguros debe continuará en los siguientes gobiernos, de tal forma que este segmento vulnerable de la agricultura familiar también incorpore tecnología, y a través de la incorporación de tecnología
mejore sus ingresos y su calidad de vida. ¿Hacia dónde se proyecta el proyecto? Digamos, valga la redundancia, pero ¿hacia dónde va a continuar? ¿Cómo continúa eso? ¿Hacia qué departamentos, ministro? Este es un proyecto que a la fecha está presente en 7 departamentos. Es importante resaltar de que es una articulación pública entre diferentes instituciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría Técnica de Planificación, la Itaipú con el desembolso de los recursos, también hay el INDER está vinculado, Petropar también está por entrar en el mismo proyecto. Y esto es como una especie de escuela. Empezamos con lo básico en el preescolar, con el destoque, el destronque de la superficie de las parcelas de los pequeños productores, y hoy vamos avanzando, estamos en el 4º año, hemos llegado inclusive a instalar en esta ocasión 200 hectáreas de reforestación, que es muy importante, y apuntamos que en la siguiente etapa tengamos unas 5.000 hectáreas de siembra directa y unas 1.000 hectáreas reforestadas en las fincas de estos pequeños productores. Bueno, evidentemente es un proyecto que avanzó muchísimo y que seguramente ya se va a querer. ¿Cómo continúan estas políticas de aquí en más, ministro? Porque uno dice, está bien, el ministro está explicando, hay un proyecto, viene otro ministro. ¿Cómo dejan este proyecto para que continúe? ¿Qué seguridad le das a la gente que está dentro del proyecto? Es el gran desafío que tenemos como servicios públicos. Es muy común ver de que cuando cambian las personas o cambian los gobiernos, cambian las visiones y los proyectos. Y eso no debería ser así. Las políticas públicas son acciones que se llevan adelante sin depender de personas, gobiernos. Es algo que se hace en el tiempo para tener efectos positivos. Y existen ejemplos muy significativos. El caso de la vacunación de fiebre aftosa es un ejemplo, es algo que se ha hecho desde los principios de los años 2000, se ha mantenido sin importar los gobiernos, las personas, y bueno, el Paraguay hoy está posicionado beneficiando a grandes, pequeños, medianos productores, todos se ven beneficiados, y es algo que también tenemos que inculcar e introducir con mayor fuerza aún en el segmento agrícola, con la modernización de la agricultura familiar campesina. Es fundamental. La pobreza en el campo existe, es innegable, pero esa pobreza no se debe a la falta de oportunidades, se debe a la falta de conocimiento y tecnología. Es como pretender de que en el sector agrícola, poniéndolo en perspectiva, el pequeño productor quiera producir con el telégrafo en los tiempos de los celulares inteligentes. Con el machete y la azada ya no podemos llegar a eso. Y hoy cuando hablamos nosotros de ese sector, el que no tiene ese conocimiento, esa infraestructura, esa tecnología, ¿qué porcentaje estamos hablando que existe todavía, ministro? Es una muy buena pregunta. Hemos pasado en este periodo de gobierno de unos 20.000 productores el segmento de la agricultura familiar está estimado, se compone de unas 250.000 fincas. 250.000. De esas 250.000, al inicio de este gobierno, unas 25.000 estaban dentro de la mecanización y modernización. Ya estaban dentro de las cadenas tecnificadas. Vamos a finalizar el gobierno con aproximadamente 50.000 productores. Hemos duplicado la cantidad de productores, pero si lo vemos en perspectiva es recién 1 de cada 5. Por eso hablamos de políticas públicas. Un gobierno no puede incorporar a todo. Este es un proceso paulatino que lleva tiempo, por eso es tan importante continuar estas políticas públicas y que más productores de la agricultura familiar se vayan incorporando a estas cadenas de valor que son virtuosas, y cuando entran en estas cadenas de valor salen de los grandes flagelos y los grandes reclamos que tenemos, porque al entrar en una cadena de valor tecnificada tienen precio, porque el precio está estipulado, es transparente. Tienen mercado porque hay demanda. Tienen asistencia técnica o del gobierno o de las mismas cadenas que ofrecen esa asistencia técnica. Y tienen financiación porque las mismas cadenas financian al productor para su producción. En ese sentido, creemos de que este círculo virtuoso complementa las acciones que lleva adelante el gobierno, y finalmente lo que hace es generar oportunidades para el pequeño productor. Y una cuestión muy importante que creo que hay que remarcar es que esto no es solamente incorporar tecnología y productividad, esto es incorporar un modelo de vida, esto es hacer de que la persona trabaje por sí misma,
con la dignidad del trabajo consiga su mejor calidad de vida. Por eso te hablaba yo de la política. En esta etapa seguramente de transición va a empezar a aparecer quién va a ser ministro. ¿Todavía nadie se acercó al ministerio o ya están en una etapa de...? Oficialmente no hemos aún Ajá. sido contactados por el equipo de transición. Oficiosamente sí, llevamos ¿Sí? conversaciones. ¿Con quién? Con algunos miembros que están dentro del equipo, pero han sido contactos más bien desde el punto de vista personal, no han sido oficiales aún. O sea, vos ya hablaste con el próximo ministro. No sabemos quién es, pero sí hay un equipo del grupo de ¿Y vos transición. con quién hablaste? Con la gente que está encargada del sector agropecuario. ¿No querés decir quién va a ser el próximo ministro? No, ¿Ya sabemos? no, es que no sé, no sabemos. Bueno. Y por ahí dentro de 15 sabemos. Sí, sí. No, pero la idea, bueno, tendría que ser una mujer entonces, porque ahora dijo que va a anunciar una Ojalá, mujer. yo creo Sí. que es el momento. Puede ser. Hay profesionales preparadas para ello. No, pues yo te decía por el tema de la transferencia de esa cuestión de tener esa política, sobre todo en este sector, y sobre todo llevar, yo creo que los proyectos que son buenos tienen que seguir, Marco. Y eso es fundamental, es síntoma de madurez. Es síntoma de madurez el poder llevar adelante acciones sin mirar quién las inició, sino que continuarlas. Nosotros hemos hecho lo mismo, hemos recibido del gobierno anterior algunas acciones que lo que hemos tratado de hacer es simplemente mejorar la eficiencia, mejorar los trabajos, pero no hacer cambios radicales porque sería desgastarnos y no hace falta inventar la rueda. Bueno, ministro, yo te agradezco mucho. Hemos conversado durante todo este tiempo también y seguido todo el movimiento. Creo que esto significa muchísimo para el país. Es una premiación, sobre todo a algo que se está implementando. Porque a veces presentar proyectos te premia y dice, bueno, ahora vamos a meterle, vamos a ver, ahora que ganamos, vamos a ver cómo sale. No, esto ya es un proyecto que está avanzando y que ojalá se tome también como un caballito para lo que viene. Muchas veces uno se siente en la gestión pública y particularmente con tantas necesidades y reclamos como tratando de disolver gotas de agua en el mar y muchas veces hasta inclusive uno se siente como que no es profeta en su tierra y cuando uno encuentra este tipo de reconocimiento, más allá del sano orgullo que nos da, simplemente nos demuestra que en Paraguay sí podemos alcanzar grandes cosas cuando nos los proponemos, cuando hay trabajo honesto, cuando hay trabajo en equipo, cuando hay honestidad, cuando hay compromiso y estamos convencidos de que esto debe continuar porque ha marcado una diferencia no para nosotros, sino para las más de 30.000 familias que gracias a este proyecto hoy tienen una mejor calidad de vida. Gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia.